La niña corría desesperada, sus lágrimas caían como ríos por su rostro pálido y sucio. Sus pequeños brazos temblaban de miedo, y sus gritos ahogados en sollozos resonaban en la calle vacía. ¡Ayuda! Por favor, alguien ayúdeme, gritaba, pero su voz se perdía en el silencio, mientras su madre adoptiva la perseguía con una expresión de furia desmedida. La niña apenas podía respirar, su pecho dolía por el llanto y por el golpe reciente que había recibido en la espalda, un golpe que le había dejado una marca ardiente y dolorosa. Se escondió detrás de un árbol, tratando de escapar, pero la madrastra la encontró rápidamente y la agarró del brazo con fuerza. La niña suplicó, con voz rota, «No me pegues, por favor. No soy una mala niña». Pero la mujer no escuchaba, solo lanzaba gritos llenos de rabia y desprecio. La pequeña cayó al suelo, sintiendo la tierra fría y dura contra sus rodillas, y allí quedó, temblando y llorando desconsolada, con el corazón desgarrado por la injusticia. ¿Quién podía salvarla? ¿Qué podía hacer una niña tan pequeña en medio de tanta violencia? La hambre apretaba su estómago, y su cuerpo cansado no había comido nada en días. La niña se abrazó a sí misma, buscando consuelo en medio del tormento, y en ese momento, en su desesperación, levantó la vista y vio a Jesús acercándose, con una expresión de paz que parecía iluminar el oscuro rincón donde ella se encontraba. Sus lágrimas se intensificaron aún más, y, con toda su fuerza, gritó, «Jesús, ayúdame. Por favor, ayúdame». Jesús se detuvo en silencio, observando la escena con ojos llenos de compasión. La niña, con lágrimas en el rostro, extendió sus manos hacia él, como si suplicara un milagro, como si en su corazón suplicara que alguien la sacara de esa pesadilla. La madre adoptiva, sorprendida por la presencia del hombre que parecía irradiar luz, retrocedió un paso, con una expresión de furia aún más profunda, pero Jesús permaneció firme, con una mirada llena de amor y autoridad. El silencio parece llenarse de una tensión infinita, y en ese instante, algo más grande que la misma injusticia comenzó a manifestarse. La niña, con la voz entrecortada, volvió a llamar, «Por favor, Jesús, ayúdame. No quiero seguir sufriendo». Y en ese momento, una calma sobrenatural empezó a envolver la escena, como si el cielo mismo hubiera escuchado su oración más sincera. La presencia de Jesús parecía extenderse, envolviendo a todos en una paz que contradecía la violencia y el dolor. La madrastra, temerosa, dio un paso atrás, sintiendo que algo desconocido y poderoso la estaba enfrentando. La niña, todavía temblando, sintió en su corazón una esperanza que no conocía, la esperanza de que no estaba sola, de que un amor más grande que el dolor podía cambiar su destino en un instante. Ella cerró los ojos por un momento, mientras la presencia de Jesús la rodeaba, y en ese silencio, una promesa surgió en su alma, algo más grande estaba a punto de comenzar. El aire se volvió más ligero, como si el mismo cielo hubiera abierto una puerta para que la justicia divina entrara en acción. La niña, con una chispa de fuerza renovada, levantó su pequeña cabeza y miró a Jesús con una expresión de fe y confianza. La tormenta en su corazón empezaba a calmarse, y en lo profundo de su ser, sabía que algo extraordinario estaba por suceder. Y así, en medio del sufrimiento, en medio del llanto y la desesperación, se vislumbra un momento en el que la misericordia y el amor divino estaban a punto de manifestarse. La niña, con su corazón herido pero lleno de esperanza, esperaba con ansias lo que vendría a continuación. Porque sabía que, en presencia de Jesús, nada era imposible, y que en ese instante, algo más grande que el dolor se estaba preparando para cambiar su vida para siempre. La niña había llegado a ese punto después de un largo camino de sufrimiento y abandono, un camino que parecía no tener fin. Desde muy pequeña, ella había sentido en su corazón que algo no estaba bien, que no era amada como una verdadera hija. Su madre biológica, ya ausente desde hacía mucho tiempo, la había dejado con un par de desconocidos que nunca le brindaron cariño ni atención. La niña solo recordaba noches en que pasaba hambre, en que se escondía en un rincón oscuro de la casa para no ser vista y castigada por pequeños errores que no entendía.
El hogar en el que ahora vivía era frío y silencioso, un lugar donde la alegría y el amor parecían inexistentes. La madrastra, una mujer dura y sin compasión, no toleraba que la niña llorara o mostrara sus sentimientos. La castigaba con golpes y palabras crueles, como si fuera culpable por existir. La niña, con su pequeño cuerpo temblando, había aprendido a esconder su tristeza, a disimular el dolor que sentía en su alma. Pero en su interior, una tormenta de injusticia y desesperanza crecía día a día. El padrastro, un hombre que parecía atrapado en su propia apatía, rara vez intervenía. A veces, una mirada de indiferencia o un silencio pesado eran la única respuesta a los gritos o golpes dirigidos a la niña. Él, en ocasiones, parecía ausente, como si no pudiera o no quisiera ver el sufrimiento que se desarrollaba bajo su propio techo. La niña, en su inocencia, anhelaba un poco de protección, un poco de amor, pero solo encontraba rechazo y frialdad. Su madre biológica, a quien apenas recordaba, solo había sido una presencia lejana en su memoria, un recuerdo de días felices que ahora parecían un sueño lejano. La niña había sido dejada a su suerte, entregada a un entorno que no le ofrecía nada más que dolor y soledad. A veces, pensaba en su verdadera mamá, en cuanto hubiera deseado tener su cariño, su protección, pero esa esperanza parecía cada vez más lejana. Una noche, después de haber sido castigada sin motivo, la niña se escondió en un rincón oscuro del cuarto, temblando y llorando en silencio. La tristeza la invadía, y en su corazón crecía una sensación de injusticia tan grande que parecía romperse en 1000 pedazos. ¿Por qué ella tenía que sufrir tanto? ¿Por qué no había alguien que la defendiera, alguien que le mostrara que ella merecía amor y cuidado? La sensación de abandono la envolvía como una manta fría, y por más que intentaba entender, solo encontraba respuestas que no existían. Y en medio de ese sufrimiento, una chispa de esperanza empezó a surgir. La niña, con lágrimas aún en los ojos, pensó en Jesús. Recordó que en la iglesia, en las historias que le contaban, él era alguien que siempre amaba a los niños, alguien que defendía a los que no podían defenderse. Con una mezcla de miedo y fe, levantó su pequeña mano y empezó a correr, dejando atrás la oscuridad y el silencio de su hogar. Su corazón latía con fuerza, lleno de angustia, pero también de una esperanza tímida de que tal vez, en algún lugar, había alguien que podía escucharla y salvarla. Así, con pasos temblorosos y lágrimas en su rostro, llegó a ese momento en que vio a Jesús, en quien confiaba, en quien buscaba ayuda. La niña no podía entender por qué todo en su vida parecía tan injusto, pero sí sabía que en ese instante, algo más grande que su sufrimiento la estaba alcanzando. Su corazón, herido y cansado, buscaba consuelo y justicia, y en su desesperación, supo que la presencia de Jesús era la única esperanza para cambiar su destino. En ese momento, la historia de su dolor se cruzaba con una promesa de algo mucho más grande. La niña, aunque pequeña y vulnerable, sentía en su alma que algo maravilloso estaba a punto de comenzar. La injusticia, la indiferencia, el abandono, todo parecía prepararse para dar paso a una nueva oportunidad, a un milagro que solo el amor divino podía ofrecer. Con esa esperanza en el corazón, ella se quedó allí, esperando, confiando en que Jesús, en su infinita misericordia, no la dejaría sola. La niña había llegado a ese punto después de un largo y desgarrador camino lleno de sufrimiento, una serie de golpes y rechazo que parecía no tener fin. Desde muy pequeña, en ese hogar frío y sin amor, ella había sido víctima de una cadena interminable de abusos y desprecios. Su madre adoptiva, una mujer dura y sin compasión, la trataba con crueldad, como si ella no fuera más que un objeto que podía maltratar a su antojo. Primero, la niña recordaba cómo la habían sacado a la fuerza de su cama en medio de la noche, sin explicaciones, sin una palabra amable. La tiraron al suelo con violencia, haciéndola caer de espaldas y golpearse la cabeza contra la pared. Sin ninguna consideración, la empujaron y la lanzaron afuera de la casa en plena tormenta, sin abrigo, sin comida, con el frío calándole en los huesos. La niña se quedó allí, temblando, con el llanto atrapado en su garganta, viendo cómo la puerta se cerraba de golpe,
dejándola sola en la oscuridad y en la lluvia, sin nadie que la protegiera. Luego, en los días que siguieron, la madrastra le negó la comida. La pequeña pasaba horas sin probar bocado, con el estómago vacío y el cuerpo débil. Cuando lograba robar alguna rebanada de pan del almuerzo de los demás, solo recibía insultos y gritos: «Eres una inútil. No sirves para nada», le lanzaba con desprecio. La niña, con lágrimas en los ojos, se escondía en un rincón, sintiendo que su hambre y su tristeza la consumían por dentro. Pero eso no era todo. La madrastra, en un acto de ira desmedida, la golpeaba con una vara o le lanzaba objetos que encontraba a mano. Una noche, la había azotado tan fuerte en la espalda que quedó con marcas visibles durante días, y en su piel ardía aún más esa sensación de injusticia y dolor. La niña solo podía llorar en silencio, intentando aguantar el sufrimiento, porque sabía que si se quejaba, la castigarían aún más. Cada golpe, cada insulto, parecía aumentar su desesperación, como si no hubiera salida, como si estuviera atrapada en un ciclo sin fin de sufrimiento. Y, en medio de esa tormenta de abusos, la situación empeoraba cada día. La madrastra, en su furia, la echaba de la casa en las peores horas, en la madrugada, cuando la niña solo quería dormir, la sacaba a empujones y la dejaba en la calle, con el frío y la lluvia golpeando su cuerpo frágil y desprotegido. La niña no tenía un refugio, solo la calle que parecía querer devorarla. La noche era su enemiga, y cada vez que la expulsaban, sentía que su vida se desmoronaba un poco más, que no había esperanza ni justicia en ese lugar. Pero lo que más dolía era el desprecio constante, la humillación sin fin. La madrastra la insultaba frente a todos, llamándola inútil, sucia, mala niña, como si ella fuera la culpable de todo. La niña, con el corazón hecho pedazos, solo podía esconderse y aguantar esas palabras crueles, intentando que el llanto no la delatara. Cada insulto la hacía sentir más pequeña, más indefensa, como si su existencia misma fuera un error que nadie quería corregir. La desesperanza parecía envolverla por completo. La niña pensaba en escapar, en correr lejos, pero no había lugar a donde ir. La casa era su prisión, y la madrastra, su carcelera. La calle, su única opción, solo le ofrecía más frío, más hambre y más golpes. No había un refugio, ni alguien que la protegiera, solo un silencio pesado que llenaba cada rincón, como un recordatorio constante de su soledad y su sufrimiento. Y justo cuando parecía que el dolor no podía ser mayor, la madrastra la empujó una vez más, con tanta fuerza que la niña cayó de espaldas contra el suelo, dándose un golpe en la cabeza. La golpeó en la cara y en los brazos, porque ni siquiera le daba la dignidad de un trato humano. La niña, con lágrimas ardiendo en sus ojos, se quedó allí, en medio del dolor y la humillación, sintiendo que su vida era solo una serie de golpes y desprecios sin fin. En ese momento, con el cuerpo lastimado y el alma quebrada, ella corrió hacia Jesús, llorando desesperada, con la esperanza de que alguien, en medio de tanto sufrimiento, pudiera salvarla. «Jesús, ayúdame», gritó entre sollozos, esperando que su ayuda llegara. Porque en su corazón, sabía que nada más podía salvarla de esa injusticia, que esa violencia no podía seguir así para siempre. Y en esa súplica, en esa desesperación, empezó a sentir que algo más grande que el dolor estaba a punto de hacerse realidad. La niña cayó de rodillas en medio de la calle, agotada, con el cuerpo temblando de frío y hambre. La lluvia todavía caía en gotas pesadas, empapando su piel delgada y dejándola más vulnerable que nunca. Sus lágrimas no paraban, mezclándose con el barro y el agua, mientras su pequeño corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de salirse del pecho. La herida en su espalda ardía, y cada respiración le costaba un esfuerzo enorme. La noche parecía envolverla en una oscuridad infinita, un manto de soledad y desesperanza que la ahogaba por dentro. Había sido empujada a la calle con tanta violencia que apenas podía mantenerse en pie, sus piernas débiles y temblorosas ya no respondían. La madrastra, después de golpearla brutalmente, la había empujado con fuerza, lanzándola fuera de la casa como si fuera un objeto sin valor, sin importarle cuánto doliera.
La niña, con los brazos extendidos para intentar sostenerse, solo pudo caer de espaldas en el frío pavimento, sintiendo como el peso de su cuerpo la aplastaba y como sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. No había nadie cerca, solo el silencio pesado de la noche, roto solo por el sonido de las gotas que caían y su propio llanto ahogado. Su respiración se volvía cada vez más difícil, y la sensación de cansancio total la invadió sin piedad. La vista se le nublaba, sus mejillas estaban empapadas, y sus fuerzas estaban desapareciendo lentamente. La niña pensaba en su tristeza, en su soledad, en cuántas veces había querido escapar de ese lugar, y en cuánto deseaba que alguien llegara a salvarla. Pero en ese momento, parecía que nadie la escuchaba, nadie se daba cuenta de su sufrimiento. La calle parecía vacía, fría y cruel, y ella solo podía sentir el peso de su desesperanza. Sus manos, pequeñas y temblorosas, se aferraban a su vestido, como si ese mínimo contacto pudiera ofrecerle algún consuelo. La niña cerró los ojos por un momento, sintiendo como el frío le calaba hasta los huesos, y pensó que quizás no habría más fuerzas para seguir. La sensación de hambre era tan fuerte que le dolía el estómago, y sentía como sus piernas no respondían, como si su cuerpo fuera a rendirse en cualquier instante. La angustia la invadía por completo. ¿Por qué ella? ¿Por qué no había alguien que la protegiera? ¿Por qué todo parecía tan injusto? La noche parecía ser un espejo de su alma, un reflejo de su profundo dolor, un lugar donde la esperanza ya no podía llegar. La niña, con la cabeza inclinada y el cuerpo encorvado por el cansancio, solo podía pensar en cuanto había sufrido, en cuanto quería que todo terminara. La lluvia seguía cayendo, empapándola por completo, como si fuera un castigo eterno. Sus ojos se cerraron, y en ese silencio, solo quedó el sonido de su respiración entrecortada y el retumbar de su corazón agotado. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y ella sintió que su vida se desvanecía lentamente, como una vela que se apaga en medio de la tormenta. La escena parecía sin salida, sin esperanza, como si el mundo hubiera olvidado que ella existía, que su sufrimiento importaba. En ese momento, en medio de su desesperación total, la niña sintió que su cuerpo no podía sostenerse más. Sus lágrimas seguían fluyendo, pero su alma parecía rendirse ante la inmensidad de su dolor. La noche se convirtió en su testigo, y en ese instante, parecía que no había nadie más para salvarla. Solo ella, sola en medio del barro y la lluvia, con su corazón que latía con tanta fuerza que parecía a punto de detenerse. La niña se quedó allí, completamente vulnerable, con su pequeño cuerpo humillado y su espíritu casi roto. La oscuridad la envolvía, y en su mente solo había una pregunta sin respuesta: ¿por qué nadie venía a ayudarla? ¿Por qué ella tenía que sufrir así, sin nadie que la defendiera? La escena parecía congelada en el tiempo, un momento de máxima desesperación antes de que algo grande y milagroso empezara a suceder. Porque en lo más profundo de su alma herida, ella sabía que no podía seguir así para siempre, que una luz tenía que llegar. Pero por ahora, solo quedó el silencio, la lluvia, y la niña, en su máxima vulnerabilidad, esperando que alguien, en medio de tanta oscuridad, pudiera escuchar su clamor. La niña, agotada y sin fuerzas, se quedó allí, en medio de la calle, con su pequeño cuerpo temblando por el frío y el hambre. Sus lágrimas seguían cayendo en silencio, sin apenas poder llorar más, como si toda su energía se hubiera agotado y solo quedara la quietud de un alma herida. La lluvia continuaba golpeando suavemente su rostro, mezclándose con sus lágrimas, formando pequeñas corrientes que bajaban por sus mejillas empapadas. Sus ojos, llenos de tristeza y desesperanza, miraban hacia el cielo gris, oscuro, como si buscara en las nubes alguna señal, alguna esperanza que le diera fuerzas para seguir. En ese instante, su respiración era débil, casi un suspiro, y en su corazón solo quedaba un deseo: que todo terminara, que la angustia y el dolor desaparecieran para siempre. La niña, con la vista fija en el firmamento nublado, cerró los ojos por un momento, y en su interior susurró una oración, una súplica que brotó en silencio, con la esperanza de que alguien la escuchara. Sus labios temblaban, formando palabras apenas perceptibles, casi un murmullo:
Por favor, ayúdame, dijo en un susurro, casi sin aliento, mientras su cuerpo se encorvaba en una especie de entrega total. No había más lágrimas, solo el silencio profundo de su alma que clamaba en la quietud de la noche. Sus manos, frágiles y húmedas, se cruzaron sobre su pecho, como si quisiera protegerse de todo lo que le había ocurrido, como si ese acto pudiera detener un sufrimiento que parecía infinito. Pero en ese momento, en esa postura de entrega, algo extraño ocurrió. La escena quedó suspendida en un instante de absoluta quietud, como si el tiempo se hubiera detenido. La niña permaneció allí, en esa posición de oración silenciosa, con el rostro bañado por lágrimas y la mirada fija en las nubes grises. La noche, que parecía eterna, se volvió aún más silenciosa, y en ese silencio, todo parecía a punto de cambiar. La escena se sentía cargada de una tensión inexplicable, como si el cielo mismo estuviera esperando, conteniendo el aliento, a que algo más grande sucediera. La niña, con su corazón latiendo débilmente en su pecho, parecía estar en un límite, en un punto donde todo podía terminar o empezar de nuevo. En ese instante, todo parecía estar en pausa, en un silencio que parecía más fuerte que cualquier grito, más profundo que cualquier dolor. La niña, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, seguía susurrando aquella oración que venía desde lo más profundo de su ser, con la esperanza de que su súplica fuera escuchada. La lluvia seguía cayendo, pero en su interior algo comenzaba a cambiar, como si las nubes grises estuvieran a punto de abrirse, dejando entrar una luz que cambiaría todo para ella. En ese momento, una presencia invisible parecía envolverla, como un manto de paz que le daba un último impulso, una última chispa de esperanza. La noche parecía mantenerse en ese instante suspendido, en esa espera silenciosa, como si el universo entero contuviera la respiración, aguardando lo que iba a suceder. La niña, en ese estado de total entrega, no sabía qué pasaría después, pero en su corazón sentía algo profundo, que en medio de la oscuridad, en medio del sufrimiento, algo más grande que ella estaba por manifestarse. Y allí, en esa pausa dramática, en ese silencio que parecía eterno, ella permaneció, vulnerable y confiada, con la esperanza de que la ayuda divina, la presencia de Jesús, estuviera a punto de llegar. Porque en lo más profundo de su alma, sabía que no podía seguir así para siempre, que esa noche, por muy larga y oscura que fuera, estaba a punto de cambiar para siempre. Solo restaba esperar, simplemente esperar, en la quietud de ese momento extraordinario, con la certeza de que algo milagroso estaba por suceder. En medio de ese silencio profundo, en esa pausa que parecía eterna, todo parecía estar en suspenso. La noche seguía envuelta en un manto gris, y la lluvia continuaba cayendo suavemente, como si el cielo también quisiera llorar junto a la niña. Pero en ese momento de quietud, algo cambió silenciosamente. Un brillo suave empezó a emerger en el horizonte, como una pequeña chispa que rompía con la oscuridad que parecía interminable. La atmósfera, que estaba cargada de tristeza y desesperanza, comenzó a llenarse de una presencia que parecía venir de lo más profundo del cielo. Era como si el universo entero se hubiera detenido para escuchar, para esperar lo que estaba por suceder. Y entonces, en ese instante justo, cuando la niña seguía con los ojos cerrados y sus manos cruzadas en oración, algo maravilloso ocurrió. Una figura se acercó lentamente, con pasos suaves pero seguros, atravesando la lluvia y la sombra de la noche. La presencia era tan poderosa y llena de paz que, en ese momento, todo el dolor que la niña llevaba en su corazón pareció disminuir, como si un manto de calma la envolviera suavemente. La figura, envuelta en una luz brillante y pura, era Jesús, el Salvador que llegaba en el momento justo, en el momento en que nadie esperaba su presencia. Su rostro irradiaba amor y compasión, y sus ojos estaban llenos de ternura, como si pudiera ver lo más profundo del alma de la niña. Sin decir una palabra, Jesús se acercó a ella con una suavidad infinita, y en ese acto, la niña sintió una paz que nunca había experimentado antes. Sus lágrimas, que aún estaban en sus mejillas, comenzaron a secarse lentamente, como si esa presencia divina las absorbiera en un acto de misericordia.
La niña abrió lentamente los ojos y, al hacerlo, vio a Jesús de frente, con una mirada llena de amor y entendimiento. No era solo un visitante en esa noche tormentosa, era el refugio, la esperanza misma, el consuelo que ella necesitaba con urgencia. Desde su llegada, Jesús trajo consigo una calma que parecía llenar cada rincón de la calle vacía. La furia de la madrastra, el ruido, la violencia, todo quedó en un segundo plano. Solo existía esa presencia pura y reconfortante que ahora la rodeaba. La niña, con su corazón aún temblando, sintió una confianza inexplicable en esa figura que parecía entender cada dolor, cada lágrima, cada suspiro de su alma. Ella, en medio de su vulnerabilidad, encontró en Jesús un refugio seguro, un abrazo que no necesitaba palabras para decir cuánto la amaba y cuánto quería aliviar su sufrimiento. Jesús se inclinó lentamente, con una expresión de profunda compasión, y tomó las pequeñas manos de la niña en las suyas. Sus ojos brillaron con un amor tan sincero que parecía atravesar su piel y llegar directo a su corazón. Con voz suave y llena de autoridad, pero también de ternura, le dijo: «No temas, pequeña. Yo estoy aquí. No estás sola, ni nunca estarás». Sus palabras fueron como un bálsamo que sanó heridas abiertas, como una luz que iluminó la oscuridad de esa noche triste. La niña, sorprendida por esa presencia tan llena de paz, sintió como su miedo se disolvía poco a poco, reemplazado por una esperanza que comenzaba a crecer en su interior. En ese momento, la madrastra, que había llegado furiosa y descontrolada, se detuvo en seco, sorprendida por la presencia de Jesús. La furia en sus ojos dio paso a una mezcla de miedo y rabia, pero también a una sensación de impotencia ante esa fuerza superior que había llegado justo a tiempo. Jesús no solo era una presencia reconfortante para la niña, sino que también era un símbolo de justicia y amor divino que no podía ser ignorado. La escena entera parecía detenerse, como si el cielo mismo celebrara esa intervención milagrosa. Y así, en medio de esa noche que parecía interminable, la presencia de Jesús trajo una calma sobrenatural. La niña, con los ojos llenos de lágrimas pero ahora también de esperanza, sintió en su pecho un nuevo latido. Un latido lleno de fe, de confianza en que, aunque las heridas aún duelen, hay un amor más grande que puede sanarlas. Su corazón empezó a llenarse de una paz profunda, la paz que solo Jesús podía ofrecer, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En ese momento, la escena se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. La niña supo, sin palabras, que no importa cuán oscuro sea el camino, que la misericordia y el amor divino siempre llegan en el momento justo. Jesús, con su presencia llena de paz y compasión, había llegado justo cuando más lo necesitaba. Y en esa llegada, en esa presencia milagrosa, ella encontró la fuerza para seguir adelante, confiando en que, con Jesús a su lado, ningún sufrimiento podría ser eterno. Porque el amor divino, en su infinita misericordia, siempre llega para traer paz, esperanza y un nuevo comienzo. En ese instante en que Jesús apareció, todo cambió de manera profunda en la escena. La presencia de esa figura llena de amor y paz parecía detener el tiempo, como si el universo entero contuviera la respiración ante ese acto milagroso. La niña, aún con lágrimas en sus mejillas, sintió como una fuerza invisible la envolvía, brindándole una protección que no había conocido antes. Sus pequeñas manos, todavía temblorosas, encontraron en la presencia de Jesús un refugio seguro, un lugar donde su miedo podía disolverse en medio de tanta misericordia. La angustia que la había consumido momentos atrás empezó a transformarse en esperanza, en una chispa de valor que floreció en su corazón. Jesús miró a la niña con ojos llenos de ternura y compasión, y en ese silencio lleno de significado, ella sintió que no estaba sola. Poco a poco, esa paz empezó a llenar cada rincón de su ser, como un bálsamo que sanaba heridas invisibles, heridas que solo Dios podía entender. La niña se levantó lentamente, fortalecida por esa presencia divina, y empezó a caminar con pasos firmes hacia Jesús. Ya no era solo una niña asustada y vulnerable, sino una criatura protegida por un amor superior que la cubría como un manto de esperanza.
La mirada de Jesús se posó en ella con una ternura infinita, y en ese instante, en sus ojos se reflejaba el poder de la misericordia que había llegado para cambiar su destino. La escena, que antes parecía estar marcada por la violencia y la desesperación, ahora se impregnaba de una calma sobrenatural. Los adultos que la rodeaban, especialmente la madrastra, quedaron paralizados ante esa presencia que parecía irradiar justicia y amor divino. La furia en los ojos de la mujer se convirtió en una expresión de desconcierto y, por momentos, incluso de vergüenza. La sorpresa la hizo quedar en silencio, incapaz de seguir con sus gritos y golpes, como si esa fuerza superior la hubiera dejado sin palabras y sin fuerza para continuar su agresión. La mirada de Jesús, firme y llena de autoridad, parecía decirle que su maldad no tenía cabida ante la misericordia que se manifestaba allí. Los demás adultos presentes, que en su momento habían sido testigos de la violencia, también quedaron sorprendidos. Algunos bajaron la cabeza, incómodos y avergonzados por su indiferencia o por su propia complicidad. Otros, con rostros llenos de tristeza y arrepentimiento, entendieron que algo verdaderamente importante había ocurrido. La injusticia, por cruel que fuera, no podía prevalecer cuando el amor y la justicia divina intervenían. La niña, ahora más fuerte, sintió en su interior una renovada confianza. La presencia de Jesús no solo la había protegido en ese momento, sino que había sembrado en su alma una semilla de esperanza que jamás podría ser arrancada. La escena, que parecía marcada por el sufrimiento sin fin, empezó a evidenciar que el dolor no había sido en vano. Todo aquel tormento había servido para que ella encontrara la verdadera fuerza en el amor divino, en la protección que Jesús le brindaba. La vergüenza en los adultos, la sorpresa en sus rostros, todo contribuía a demostrar que algo había cambiado para siempre. La injusticia, por cruel que fuera, había sido confrontada por una presencia que no podía ser ignorada. Por primera vez, la niña sintió que su sufrimiento había tenido un propósito, mostrarle que, aunque el dolor parecía eterno, la misericordia de Dios era mayor, y que en medio de la oscuridad siempre hay una luz que no deja de brillar. Jesús, con su simple llegada, había provocado un efecto profundo en todos los presentes. La esperanza renacía en cada corazón, y la certeza de que la justicia divina siempre prevalece empezó a asentarse en sus mentes. La niña, con una sonrisa tímida pero llena de gratitud, levantó la vista hacia Jesús, con el corazón lleno de paz. Ella sabía que, aunque las heridas aún dolían, nada podía destruir esa verdad, que en ese instante, la misericordia y el amor divino habían vencido al sufrimiento, y que algo verdaderamente grande y transformador había comenzado en su vida. La niña, después de aquel encuentro milagroso, ya no era la misma que había llegado corriendo, llena de miedo y lágrimas. Ahora, se encontraba en un lugar diferente, rodeada por una paz que parecía envolverla por completo. Sus pequeños ojos, que antes estaban llenos de tristeza y angustia, brillaban con una luz nueva, una que provenía de la esperanza y la fuerza que Jesús le había dejado en su corazón. Sus mejillas, aún un poco húmedas por las lágrimas, estaban secas, pero en ellas había una tranquilidad profunda. La niña se había levantado con una confianza renovada, y en su rostro se reflejaba que había encontrado algo que no podía comprar ni robarse, la seguridad de que no estaba sola, que el amor divino la protegía y la fortalecía. La presencia de Jesús, que llegó en el momento exacto, no solo había calmado su tormento, sino que también había sembrado en ella una semilla de esperanza que ahora florecía en su interior. Ella respiró lentamente, sintiendo que su alma se había llenado de paz, como si algo invisible pero poderoso la hubiera abrazado y la hubiera protegido del dolor que la había perseguido. En ese instante, la niña se sentó en el suelo, en un lugar seguro, y cerró los ojos por un momento, dejando que esa sensación de calma la invadiera por completo. Sentía como la misericordia de Jesús había tocado su vida y le había mostrado que, por más dura que fuera la adversidad, el amor y la esperanza siempre encontraban una forma de salvarla. Ya no había miedo en su corazón, solo un firme deseo de seguir adelante con la confianza de que la justicia y la bondad prevalecen.
En ese momento de paz, Jesús se acercó nuevamente, no para decirle palabras, sino para dejarle un mensaje en su corazón. Con una sonrisa suave y llena de ternura, le susurró: recuerda siempre que el amor de Dios nunca te abandona. En medio de las tormentas, Él es tu refugio, tu esperanza y tu fuerza. No importa cuán difícil sea el camino, siempre hay un lugar donde puedes encontrar paz en Él. La niña, con esa palabra en su mente, sintió que una luz brillante llenaba su alma. Era una luz que le recordaba que, aunque el sufrimiento pueda parecer eterno, el amor divino tiene el poder de restaurar, de renovar y de dar un nuevo comienzo. Jesús, con su presencia llena de amor, se despidió con un gesto de paz, dejando en su corazón una certeza, que no importa que tan oscura sea la noche, siempre hay una promesa de un amanecer lleno de esperanza y amor. Y así, la niña quedó allí, en un estado de serenidad y confianza, lista para enfrentar lo que viniera con la certeza de que nunca estaría sola, porque el amor de Jesús la había llevado a un lugar de paz y restauración. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Alguna vez has sentido que estás en medio de una tormenta en tu vida, en una noche oscura donde todo parece perdido? ¿Has reconocido en algún momento la presencia de Jesús en esos momentos difíciles? La historia de esta pequeña nos muestra que, en las horas más complicadas, la esperanza y el amor divino pueden llegar justo cuando menos lo esperamos. La pregunta es, ¿estás atento a esa presencia en tu propia vida? ¿Puedes reconocer el amor de Jesús en medio de tus dificultades? Recuerda que, aunque no siempre podamos ver o entender, Él siempre está allí, dispuesto a ofrecerte paz, consuelo y una nueva oportunidad. Solo basta abrir nuestro corazón y confiar en que, en medio de la oscuridad, siempre hay una luz que nunca se apaga.